El silencio me despertó. No había café hirviendo, no había voces discutiendo el día, solo el eco de mis propios pasos en una casa demasiado grande. Encontré la nota pegada en el refrigerador con cinta adhesiva, la letra de Mark, apurada como siempre. Mamá, nos fuimos al Caribe. Cuida la casa. Hay comida congelada. Regresamos el 10, M y S. 10 días. Ni siquiera habían firmado con amor. Abrí el congelador. 3 bandejas de lasaña vencidas y un paquete de guisantes duros como piedras. Para 10 días, para una mujer de 72 años que había pagado la mitad de los muebles de esta casa. Me senté en mi sofá, el que compré cuando se casaron hace 6 años. Toqué la tela suave, recordé el día que lo elegí. Es perfecto para la sala, había dicho Sara entonces, sonriendo. Ahora ya no sonreía cuando me veía. El teléfono sonó. Lo dejé sonar. Caminé hasta mi cuarto y abrí el cajón del fondo. Ahí estaba, la carpeta azul que había escondido durante 3 años. Cada recibo, cada factura, cada comprobante de pago. El sofá, la televisión, el microondas, la mesa del comedor, el espejo del pasillo, todo lo que había comprado con mi pensión. Saqué mi libreta de direcciones, busqué el número que había marcado en rojo hace meses. Mudanzas rápidas, 24 horas. Mis manos temblaron al marcar. ¿Aló? Necesito una mudanza, dije. Para mañana. ¿Dirección? Les di la dirección. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. ¿Cuántas habitaciones? No habitaciones completas, solo mis cosas. Colgué el teléfono y miré el reloj. Las 3 de la tarde del 1 de enero. Mark y Sara estarían tomando cócteles en alguna playa cara. Con mi dinero, probablemente. Busqué otro número en mi libreta. El apartamento que había visto la semana pasada. Una llamada. Disponible inmediatamente. Depósito mínimo. El corazón me latía como campanas. Llamé a mi banco, revisé el saldo. Había algo extraño. Faltaban 3.000 pesos. Una transferencia autorizada hace 2 semanas. El mismo día que Mark había ayudado con mis papeles del banco. ¿Podría verificar quién autorizó esta transferencia? Pregunté. Un momento, señora Vega. La respuesta llegó como una bofetada. Mark había usado mi clave. Mi propia clave que él había visto cuando le pedí ayuda con el cajero automático. Colgué el teléfono. Me quedé inmóvil un minuto completo. Después sonreí. Durante años había sido la abuela invisible, la que cocinaba, limpiaba, cuidaba nietos sin cobrar, la que vivía gratis, según Sara, la que ya no aportaba nada, según Mark. Pero ellos no sabían que durante 3 años había estado preparándome para este momento. Busqué más números en mi libreta. Un abogado que conocía de la iglesia, el doctor Herrera, que podía certificar mi estado mental, el padre Miguel, que había visto todo desde el comienzo. Una por una, hice las llamadas. Doctor Herrera, soy Elena Vega. Necesito que me haga un examen de competencia mental. ¿Para qué, Elena? Para demostrar que estoy cuerda cuando haga lo que voy a hacer. Esa noche preparé mi última cena en esta cocina. Calenté una de las lasañas vencidas. Sabía a cartón, pero la comí completa. Era combustible para la guerra que comenzaría mañana. A las 8 de la noche sonó el timbre. Abrí la puerta. Mi nieta Ana, de 15 años, estaba parada en el escalón, sus ojos rojos de llorar. «Abuela, papá me mandó a vigilarte». «¿Vigilarme?» Dijo que no dejes entrar a nadie, que no toques nada, que si rompes algo, él te va a... Se calló. ¿Te va a qué, Ana? ¿Te va a internar? La abracé fuerte. Olía a miedo y a perfume barato. «Ana, ¿quieres ayudar a la abuela?» Asintió sin hablar. «Mañana van a venir unas personas. Van a llevarse algunas cosas. Vos no viste nada, ¿entendés?» «¿Te vas, abuela?»
Me voy a salvar. Esa noche no dormí. Caminé por la casa tocando cada cosa que había comprado, recordando cuándo, cómo, por qué. Cada mueble era un pedazo de mi vida que ellos habían tomado sin preguntar. A las 6 de la mañana sonó mi despertador. Me vestí con mi mejor ropa. Me maquillé como para ir a misa. Me peiné con cuidado. Si iba a librar la guerra más importante de mi vida, lo haría con dignidad. A las 7 en punto llegaron los de la mudanza. «¿Señora Vega?» «Soy yo. ¿Están listos?» El hombre más joven me miró extraño. Quizás esperaba a una anciana confundida, no a una mujer que sabía exactamente lo que quería. «Empiecen por el sofá», dije. Mientras levantaba mi sofá, saqué la carpeta azul. Abrí la primera página. Recibo del sofá, pagado en su totalidad por Elena Vega, pensionada, hace 2 años. Ana me miró desde la escalera. Le guiñé un ojo. Era hora de que Mark y Sara aprendieran qué pasaba cuando subestimaban a una abuela que había guardado cada recibo de su vida. A las 9 de la mañana, la casa parecía un museo saqueado. Los espacios vacíos gritaban mi ausencia. Donde había estado el sofá, solo quedaba una mancha más clara en la alfombra. Donde había estado la televisión, cables colgando como venas cortadas. Ana me ayudó a embalar los últimos platos, los que yo había comprado cuando se mudaron aquí. «Abuela, ¿y si papá se enoja mucho?» «Que se enoje. El enojo no devuelve los muebles». Guardé las fotos familiares en una caja pequeña, solo las mías con los nietos. Las de Mark y Sara podían quedarse colgadas en las paredes vacías. El camión se fue a las 10. Yo me quedé 1 hora más, limpiando las marcas en el piso, acomodando lo que quedaba. No quería que dijeran que había dejado todo sucio. Mi nuevo apartamento quedaba a 20 minutos en colectivo. 2 habitaciones, cocina pequeña, balcón con vista a un parque. Lo había pagado con el dinero que había ahorrado lavando ropa ajena durante 2 años. Los de la mudanza llegaron antes que yo. Cuando abrí la puerta del apartamento, mi sofá ya estaba en su lugar. Se veía perfecto allí, como si hubiera nacido para esa sala. «¿Algo más, señora?» «Sí. Ponga la televisión frente al sofá. Así puedo ver las noticias». Por primera vez en años, iba a ver los programas que yo quisiera. El teléfono del apartamento sonó a las 3 de la tarde. Era Ana. «Abuela, llegó un señor preguntando por vos». «¿Qué señor?» «Dice que es abogado. Pregunta si puedes ir a su oficina mañana a las 2». Sonreí. El doctor González había trabajado rápido. «Decile que ahí voy a estar». «¿Abuela?» «Sí, mi amor». «Los vecinos están preguntando qué pasó. La señora Martínez vio el camión». «Deciles que la abuela finalmente se mudó a su propia casa». Colgué y me senté en mi sofá a planear el siguiente paso. Saqué mi cuaderno nuevo y escribí una lista. Médico, certificado mental abogado, consulta mañana banco, denuncia por robo, padre Miguel, testigo, copias de todos los recibos. El timbre sonó a las 5. Era Ana, otra vez, pero no estaba sola. Diego, mi nieto de 12 años, se escondía detrás de ella. «Abuela», papá llamó. Los dejé pasar. Diego corrió directo al sofá y se tiró como siempre hacía. «Está igual. ¿Por qué papá dice que te robaste los muebles?» «Porque tu papá no leyó los recibos». Ana se sentó a mi lado. Tenía una expresión muy seria para sus 15 años. «Abuela, papá dice que estás enferma, que cuando vuelva te va a llevar al doctor». «Ya fui al doctor ayer». Saqué el sobre que había traído del consultorio, el papel oficial con el sello del doctor Herrera. «La señora Elena Vega presenta plenas facultades mentales», leyó Ana en voz alta.
No muestra signos de deterioro cognitivo ni confusión. Su capacidad de decisión es completamente normal. Diego no entendía nada, pero Ana sí. Abuela, ¿vos planeaste todo esto? Ana, cuando tenés 72 años y te tratan como una criada, tenés mucho tiempo para pensar. Les preparé chocolatada en Minote, mi nueva cocina. Usé tazas que había comprado esa misma mañana. Todo nuevo, todo mío. ¿Por qué se fueron sin vos a las vacaciones? Preguntó Diego. Porque piensan que soy un mueble más de la casa, algo que se cuida solo. Ana entendió primero. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nosotros te queremos, abuela. Lo sé, mi amor. Por eso no me voy lejos, solo me voy de ser invisible. A las 7, el teléfono sonó. Era Mark llamando desde el Caribe. Mamá, ¿dónde carajo están mis muebles? En mi casa nueva. Esos muebles son míos. Devuélvelos inmediatamente o llamo a la policía. Perfecto. Yo también tengo que hablar con la policía. ¿Qué? Sobre los 3.000 pesos que sacaste de mi cuenta sin permiso. Silencio del otro lado. Ana y Diego me miraban con los ojos muy abiertos. Mamá, yo necesitaba ese dinero para las vacaciones. ¿Con mi autorización? Vos me dijiste que podía usar tu cuenta. Mark, tengo grabada la conversación con el banco. Usaste mi clave sin permiso. Eso se llama robo. ¿Estás loca? Te voy a internar. Tengo un certificado médico que dice lo contrario. Otro silencio, más largo. Mamá, cuando vuelva vamos a hablar. Claro que vamos a hablar. En la oficina de mi abogado. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos, pero me sentía más fuerte que nunca. Ana me abrazó. Abuela, ¿vas a estar bien? Ana, por primera vez en 6 años voy a estar perfecta. Esa noche cenamos pizza en el suelo de mi nueva sala. Diego insistió en que era como un picnic. Ana me ayudó a armar mi cama nueva. Antes de que se fueran, Ana me preguntó en voz baja, ¿qué va a pasar cuando papá vuelva? Tu papá va a aprender que subestimó a su madre. ¿Y si trata de lastimarte? Saqué mi teléfono y les mostré los números que había agregado. Mi abogado, el doctor Herrera, el padre Miguel, 2 vecinas que habían visto todo durante años. Ana, tu abuela ya no está sola. Los acompañé hasta la Jam, parada del colectivo. Cuando el 47 se alejó con mis nietos adentro, me quedé parada en la esquina respirando el aire fresco. Por primera vez en años, nadie me esperaba en casa para servirle la cena. Volví caminando despacio. En cada paso sentía como el miedo se convertía en otra cosa, en poder. Mark volvía en 7 días. Tenía una semana para preparar la segunda parte de mi plan. Al día siguiente, llegué a la oficina del doctor González a las 2 en punto. Un hombre joven con barba gris me esperaba detrás de un escritorio lleno de papeles. Señora Vega, siéntese por favor. Le entregué la carpeta azul. La abrió despacio, revisando cada recibo como si fuera evidencia de un crimen. Esto es impresionante. ¿Guardó todo durante 3 años? 6 años, desde que me mudé con ellos. ¿Y su hijo nunca contribuyó para estos muebles? Él pagaba la hipoteca, yo pagaba todo lo demás. El doctor González tomó notas en una libreta. Sus dedos se movían rápido. Hábleme del dinero de su cuenta bancaria. Le mostré el estado de cuenta. La transferencia de 3.000 pesos estaba marcada en rojo. ¿Tiene pruebas de que él usó su clave sin autorización? Tengo la grabación de mi llamada al banco y 3 vecinas que estuvieron presentes cuando él me ayudó a memorizar la clave. ¿Testigos? La señora Martínez, la señora Rosas y mi amiga Carmen. Todas vieron cómo él anotó mi clave en su celular. El abogado sonrió por primera vez. Señora Vega, ¿está preparada para una batalla legal? Doctor, estoy preparada para ganar.
salí de la oficina con un plan claro. El doctor González iba a preparar una demanda por abuso financiero de adulto mayor. También iba a solicitar una orden de restricción si Mark se ponía agresivo. En el banco pedí hablar con el gerente. Un hombre calvo con corbata azul me recibió en su oficina privada. Señora Vega, revisé su cuenta. La transferencia fue autorizada con su clave personal. Autorizada por mi hijo, sin mi permiso. ¿Tiene alguna prueba? Saqué mi teléfono y puse la grabación de mi conversación con Mark del día anterior. Necesitaba ese dinero para las vacaciones. Se escuchaba su voz. Vos me dijiste que podía usar tu cuenta. Mark, tengo grabada la conversación con el banco. Usaste mi clave sin permiso. El gerente se puso pálido. Señora, esto es muy serio. Voy a bloquear cualquier acceso futuro a su cuenta y voy a generar un reporte del incidente. Perfecto. Y quiero cambiar todas mis claves. Volví a casa a las 5. Ana me estaba esperando en el portón con cara de preocupación. Abuela, ¿papá volvió temprano? Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace una hora. Está en la casa gritando como loco. Los vecinos salieron a mirar. ¿Dónde está ahora? Fue a la comisaría. Dice que te va a hacer arrestar por robo. Respiré profundo. Había esperado esto. Ana, ¿sabes dónde quedó Diego? Está en casa de la abuela Sara. Ella no quiso venir. Mejor. Sara era inteligente. Sabía que esta batalla no era suya. Vení, subamos. Tengo que mostrarte algo. En mi departamento, Ana se quedó parada en el centro de la sala mirando todo. Se ve tranquilo. Así se siente la paz. Le preparé té y saqué otra carpeta. Esta era nueva, llena de papeles del día. Ana, tu papá va a tratar de asustarme. Va a decir que estoy loca, que robé sus cosas, que no puedo vivir sola. ¿Y qué vas a hacer? Le voy a mostrar esto. Abrí la carpeta. Certificado médico, contrato de alquiler a mi nombre, recibos de todos los muebles, grabación de la confesión de Mark, testimonios escritos de 3 vecinas. Tu abuela no se volvió loca, Ana. Se volvió inteligente. El teléfono sonó a las 7:30. Era Mark otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente. Controlada. Peligrosa. Mamá, la policía me dijo que necesito evidencia para denunciarte. ¿Y la conseguiste? Mamá, volvé a casa. Ahora. ¿Podemos arreglar esto como familia? Mark, yo estoy en casa. Vos estás en la casa que alquilas con tu esposa. Esa es mi casa. No, Mark. Esa es la casa donde yo vivía de prestado. Esta es mi casa, que pago con mi dinero. Mamá, si no volvés en una hora, voy a ir a buscarte. Ana se puso pálida al escuchar el tono de amenaza. Mark, si venís a amenazarme, voy a llamar a la policía. Y esta vez voy a ser yo quien presente la denuncia. ¿De qué? De robo, de abuso financiero de adulto mayor y de amenazas. Colgué y miré a Ana. Ana, ¿podés hacer algo por la abuela? Lo que sea. Anda a casa. Escuchad todo lo que dice tu papá. Si menciona venir acá o lastimar a alguien, me llamas inmediatamente. ¿Y si trata de impedirme salir? Entonces llamás al 911 y decís que hay violencia doméstica. Ana me abrazó fuerte antes de irse. Abuela, tengo miedo. Ana, el miedo es bueno. Te mantiene despierta, pero no dejes que te paralice. A las 9 de la noche estaba cenando sola cuando sonó el timbre. No era Mark. Era el padre Miguel con una bolsa de empanadas. Elena, vine a ver cómo estás. Padre, pase, ¿quiere té? Me contaron lo que pasó. ¿Es cierto que tu hijo te amenazó? Es cierto. El padre Miguel se sentó en mi sofá y miró alrededor. ¿Te ves diferente? Me siento diferente. Elena, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Mark es tu hijo. Padre,
Ser madre no significa ser esclava. Comimos las empanadas en silencio. Después, el padre Miguel sacó un papel de su bolsillo. Elena, escribí una carta sobre todo lo que he visto en estos años. Cómo te trataban, cómo trabajabas sin descanso, cómo nunca te incluían en las decisiones. ¿Para qué? Para el juez, si esto llega a los tribunales. Leí la carta. Era clara, detallada, honesta y devastadora para Mark. Padre, ¿por qué hace esto? Porque veo a mis feligreses sufrir en silencio y porque ya es hora de que alguien defienda a las abuelas. A las 10:30, Ana llamó susurrando. Abuela, papá está tomando. Dice que mañana va a ir con unos amigos a arreglar el problema. ¿Qué amigos? No sé, pero están hablando de asustar a la vieja para que entre en razón. Miré al padre Miguel. Él había escuchado todo. Ana, quédate en tu cuarto. Cerrá la puerta con llave. Colgué y marqué inmediatamente el número del doctor González. Doctor, soy Elena Vega. Necesito esa orden de restricción para mañana temprano. El doctor González llegó a mi departamento a las 8 de la mañana con 2 policías y una orden judicial. Señora Vega, esto la protege legalmente. Su hijo no puede acercarse a menos de 100 metros de su domicilio. El oficial más joven revisó las cerraduras de mi puerta. ¿Tiene algún familiar que pueda quedarse con usted? Tengo a mis nietos, pero no quiero involucrarlos más. Señora, si su hijo viola esta orden, llame inmediatamente al 911. Se fueron a las 9. Yo me quedé sentada en mi cocina, tomando café y mirando el teléfono. A las 10:30 sonó. ¿Elena Vega? Sí. Soy la doctora Jiménez del Hospital San Juan. Su nieta Ana está aquí. Se me cayó la taza. ¿Qué pasó? Nada grave. Vino sola. Dice que se siente mal del estómago, pero creo que necesita hablar con usted. Voy para allá. Tomé el primer taxi que encontré. En el hospital, Ana estaba sentada en una cama de emergencias, pálida pero sin heridas visibles. ¿Ana? ¿Qué pasó? Abuela, papá se levantó muy mal esta mañana. Empezó a gritar que iba a ir a buscarte. Sara le dijo que no fuera, que podía ir preso. ¿Y? Se puso peor. Tiró cosas, rompió un vaso contra la pared. La doctora Jiménez se acercó. Señora, su nieta no tiene nada físico, pero está muy nerviosa. ¿Hay problemas familiares? Doctora, ¿podríamos hablar en privado? Le expliqué la situación, la demanda, la orden de restricción, las amenazas de Mark. La doctora tomó notas en la historia clínica de Ana. Señora Vega, voy a hacer un reporte de situación de riesgo para menor. Esto quedará registrado por si algo escalona. ¿Qué significa eso? Que si su hijo se vuelve violento con los nietos, ya hay un antecedente. Volví a la cama donde estaba Ana. Ana, ¿dónde está Diego? En el colegio. Papá lo llevó antes de empezar a gritar. ¿Y Sara? Se fue a trabajar. Dijo que no quería estar cuando papá volviera de verte. Sara era más inteligente de lo que pensaba. Ana, ¿quieres quedarte conmigo unos días? ¿Puedo? Vamos a preguntarle a la doctora. La doctora Jiménez llamó a servicios sociales. Una trabajadora social llegó en media hora. ¿Señora Vega? Sí. Soy María Ruiz. Entiendo que hay una situación familiar compleja. Le mostré todos mis papeles. La orden de restricción, el certificado médico, el contrato de alquiler. Señora, ¿usted puede cuidar a la menor temporalmente? Tengo un departamento de 2 habitaciones. Tengo ingresos estables. Y tengo 72 años de experiencia criando hijos. María Ruiz sonrió. Voy a hacer una evaluación rápida de su hogar. Si todo está en orden, la menor puede quedarse con usted hasta que la situación se calme. Salimos del hospital a las 2 de la tarde. Ana llevaba una bolsa pequeña
con ropa que había traído la trabajadora social. Abuela, ¿papá va a enojarse más? Probablemente, pero ya no es problema nuestro. En el taxi de vuelta, Ana me mostró su teléfono. Abuela, mira. Había 20 llamadas perdidas de Mark y 5 mensajes de texto cada vez más agresivos. ¿Dónde está Ana? Devuélveme a mi hija. Te voy a arruinar la vida. ¿Vas a pagar por esto? Te voy a quitar todo. Le saqué el teléfono y llamé al doctor González. Doctor, tengo evidencia de amenazas por mensaje de texto. Perfecto. Eso viola la orden de restricción. Vamos a ampliar la denuncia. Ana se instaló en mi segunda habitación como si hubiera vivido ahí toda la vida. Acomodó su ropa en el placard que yo había comprado la semana anterior. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Todo lo que quieras. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? Me senté en su cama nueva. Ana, a veces pensás que las cosas van a cambiar solas. Que si sos buena madre, buena abuela, buena persona, la familia va a valorarte. Y a veces tenés que demostrar tu valor yéndote. Esa noche cocinamos juntas. Ana sabía hacer milanesas mejor que su madre. Cenamos viendo las noticias en EMI Televisión. A las 10 sonó el portero eléctrico. ¿Señora Vega? Sí. Soy el oficial Rodríguez. Su hijo está abajo. Dice que quiere hablar. ¿Está violando la orden de restricción? Técnicamente no. Está en la vereda de enfrente. Díganle que si quiere hablar, puede llamar a mi abogado. ¿Se lo dijimos? Dice que quiere ver a su hija. Miré a Ana. Ella negó con la cabeza. Oficial, mi nieta no quiere verlo. Y él no tiene custodia legal sobre ella, mientras esté bajo investigación por violencia doméstica. Entendido. Vamos a pedirle que se retire. Ana se asomó por la ventana. Abuela, se está yendo, pero está muy enojado. Ana, el enojo de tu papá no es responsabilidad tuya. Ni tuya, ni mía. Esa noche, antes de dormir, Ana me preguntó, Abuela, ¿vos crees que papá me va a odiar para siempre? Ana, tu papá te ama, pero está confundido porque su mundo cambió y él no entiende por qué. ¿Va a entender alguna vez? No lo sé, mi amor, pero mientras tanto, vamos a estar bien nosotras. ¿Abuela? ¿Sí? Estoy orgullosa de vos. Me quedé despierta mucho rato después de que Ana se durmió. Por la ventana se veía el parque, tranquilo bajo las luces de la calle. Por primera vez en años, no tenía miedo de mañana, pero sabía que Mark no se iba a rendir tan fácil. 3 días después, Sara apareció en mi puerta. No había llamado antes. No había tocado el timbre. Tenía llaves. Las llaves que Mark le había dado sin preguntarme. Ana y yo estábamos desayunando cuando escuchamos la puerta abrirse. ¿Elena? Ana se puso rígida. Sara entró a la cocina como si fuera su casa. Necesitamos hablar. Sara, no podés entrar así a mi departamento. Ana, anda a tu cuarto. No, dije firmemente. Ana se queda. Sara se sentó sin que la invitara. Parecía cansada, más delgada. Sus uñas perfectas estaban mordidas. Elena, esto tiene que parar. ¿Qué tiene que parar? Mark no ha dormido en 3 noches. Está obsesionado. Habla de recuperar los muebles, de llevarte a juicio, de quitarte a Ana. Sara, eso no es mi problema. Sí, es tu problema. Es nuestro matrimonio. Ana me miró. Le apreté la mano por debajo de la mesa. Sara, vos sabías cómo me trataban. Durante 6 años me viste limpiar, cocinar, cuidar a tus hijos sin paga. Y nunca dijiste nada. Yo pensé que estabas bien así. Bien siendo una sirvienta. No eras una sirvienta. Eras parte de la familia. Las partes de la familia no duermen en el cuarto de atrás, no comen sobras, no guardan silencio cuando los adultos hablan. Sara se puso colorada.
Elena, si volvés, podemos hablar. Podemos cambiar las cosas. ¿Cómo? Mark puede tratarte mejor. ¿Y vos? Silencio. Sara, hace 3 días tu esposo me amenazó. Ayer violó una orden judicial mandándome mensajes. Anteayer rompió cosas delante de su hija. ¿Eso es tratarme mejor? Está desesperado, Elena. Está enojado porque perdió el control. Sara miró a Ana. Ana, decile a tu abuela que vuelva. Papá te extraña mucho. Mamá, papá me da miedo cuando grita. Ana. Es la verdad, mamá. Y abuela está bien acá. Sara se paró bruscamente. Elena, si no volvés, Mark va a hacer algo estúpido. ¿Cómo qué? No sé, pero está hablando de forzarte a volver. Sara, ¿me estás amenazando? ¿Te estoy avisando? Perfecto. Gracias por la evidencia. Sara se quedó, inmóvil. ¿Qué evidencia? Saqué mi teléfono. Había estado grabando desde que entró. Mark va a hacer algo estúpido. Está hablando de forzarte a volver. Elena. Sara, esto se llama conspiración para cometer un delito. ¿Estás loca? Tengo un certificado médico que dice lo contrario. Sara salió dando un portazo. Ana y yo nos quedamos en silencio un momento. Abuela, ¿papá va a tratar de lastimarte? Ana, tu papá no es malo, pero está asustado, y la gente asustada hace cosas peligrosas. Llamé inmediatamente al doctor González. Doctor, necesito ampliar la orden de restricción. Tengo nuevas amenazas. ¿De quién? De mi nuera, actuando como intermediaria de mi hijo. Perfecto. Eso es conspiración. ¿Tiene grabación? Completa. Elena, creo que es hora de acelerar el proceso legal. Esa tarde, Ana y yo fuimos al banco juntas. Quería cerrar mi cuenta vieja y abrir una nueva en otra sucursal. En la fila, Ana me preguntó: Abuela, ¿por qué papá se volvió así? Ana, tu papá siempre fue así. Yo era la que había cambiado. ¿Cómo? Antes tenía miedo de quedarme sola. Ahora prefiero estar sola que mal acompañada. El empleado del banco nos atendió rápido. Transferí todo mi dinero a la nueva cuenta. Cerré todos los accesos de Mark permanentemente. Señora Vega, ¿quiere poner a alguien más como autorizado en la cuenta? Miré a Ana. Sí. A Ana Vega, mi nieta. ¿Ella es menor de edad? Sí, pero en caso de emergencia médica, quiero que pueda acceder a mi dinero. Ana se puso seria. Abuela, ¿estás bien? Estoy perfecta, Ana, pero a mi edad, una siempre planifica. Salimos del banco a las 5. En la esquina, Mark nos estaba esperando. No estaba solo. Había 2 hombres con él que no reconocí, más jóvenes, más grandes. Mamá, tenemos que hablar. Mark, estás violando la orden de restricción. Mamá, estos son mis amigos. Van a ayudar a traer los muebles de vuelta. Mark, eso se llama robo. Uno de los hombres se acercó. Señora, no queremos problemas, solo queremos ayudar a la familia. La familia no necesita su ayuda. Saqué mi teléfono y marqué 911. Mamá, no. Emergencia en Rivadavia y San Juan. 3 hombres están amenazando a una mujer mayor y una menor. Mark se puso pálido. Mamá, corta eso. Violación de orden de restricción en progreso. Los 2 hombres se miraron. Mark, esto no era el plan. Esperen. Pero ya se estaban yendo. Mark se quedó solo en la esquina, mirándome con una mezcla de rabia y pánico. Mamá, cancela la llamada. No. La sirena de la policía se escuchó a 2 cuadras. Ana, vení, nos vamos. Ana, Ana, quédate. Ana me tomó del brazo y caminamos hacia el colectivo. Mark gritaba nuestros nombres desde la esquina, pero no se animó a seguirnos. En el colectivo, Ana temblaba. Abuela, ¿quiénes eran esos hombres? No lo sé, Ana. Y no importa. ¿Papá va a ser preso?
Depende de si aprende la lección. Esa noche cenamos empanadas compradas. Ninguna de las dos tenía ganas de cocinar. A las 9 sonó el teléfono. Era el doctor González. Elena, la policía arrestó a su hijo por violación de orden de restricción. ¿Y ahora? Ahora tiene dos opciones: aceptar un acuerdo extrajudicial o ir a juicio. ¿Qué significa acuerdo extrajudicial? Que reconoce su error, paga los daños y se compromete a no molestarla más. ¿Y si no acepta? Juicio público. Todo sale en los diarios. Su empleador se entera. Sus amigos se enteran. Miré a Ana. Doctor, déjeme pensarlo. Elena, tiene hasta mañana para decidir. Esa noche, Ana y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, hablando. Abuela, ¿vas a perdonar a papá? Ana, perdonar no significa volver a ser víctima. ¿Entonces? Entonces tu papá va a aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Abuela? Sí, me gusta más vivir acá contigo. ¿Por qué? Porque acá nadie grita. Al día siguiente, Mark salió bajo fianza. A las 10 de la mañana estaba en la puerta de mi edificio con Sara y Diego. Esta vez no violó la orden de restricción. Se quedó exactamente a 100 metros, parado en la vereda de enfrente, con un cartel escrito a mano. Elena Vega, devolvé a mi hija. Los vecinos empezaron a salir a mirar. Ana se escondió detrás de las cortinas. Abuela, me da vergüenza. Ana, la vergüenza es de él, no tuya. Llamé al doctor González. Doctor, mi hijo está haciendo un escándalo público. Elena, técnicamente no está violando nada. Está en propiedad pública. ¿Y qué hago? Ignore. Déjelo que se haga el ridículo solo. Pero Mark no se iba. A las 12 todavía estaba ahí. A las 2 también. La gente del barrio empezó a juntarse. Algunos le gritaban que se fuera. Otros le preguntaban qué pasaba. A las 3 llegó la televisión. Un periodista joven con cámara se acercó a Mark. Señor, ¿puede contarnos qué está pasando? Mi madre está enferma, mental. Se robó mis muebles y secuestró a mi hija. Desde mi ventana veía cómo Mark hablaba para las cámaras. Gesticulaba mucho, parecía desesperado. Ana, vestite, nos vamos. ¿A dónde? Abajo, a hablar con la prensa. Ana se puso pálida. Abuela, no quiero salir en la tele. No vas a salir. Yo voy a salir. Me vestí con mi mejor ropa. Me peiné cuidadosamente. Me puse los aretes que había comprado para el funeral de mi marido. Ana, quédate acá. Si me ves en problemas, llama al doctor González. Bajé en el ascensor con la carpeta azul bajo el brazo. Cuando salí del edificio, Mark me vio inmediatamente. Mamá, devuélveme a Ana. El periodista corrió hacia mí. Señora Vega, soy Martín Torres de Canal 7. ¿Puede contarnos su versión? Por supuesto. Abrí mi carpeta delante de las cámaras. Mi nombre es Elena Vega. Tengo 72 años. Durante 6 años viví con mi hijo como empleada doméstica no paga. Eso es mentira, gritó Mark. Estos son los recibos de todos los muebles que compré con mi pensión. Le pasé los papeles al periodista. Sofá, 3.000 pesos. Televisión, 2.500. Microondas, 800. Todo pagado por mí. ¿Por qué se los llevó? Porque son míos. Y porque mi hijo robó 3.000 pesos de mi cuenta bancaria para irse de vacaciones sin invitarme. Mamá, tengo la grabación donde él confiesa el robo. Saqué mi teléfono y puse la grabación. La voz de Mark se escuchó clara. Necesitaba ese dinero para las vacaciones. El periodista se quedó callado un momento. ¿Y su nieta? Ana está conmigo porque tiene miedo de su padre. El hospital tiene un reporte de situación de riesgo. Eso es mentira. Mark se acercó. Parecía que iba a atacarme. El periodista se puso en el medio. Señor, mantenga la distancia.
Es mi madre. Está inventando todo. Mark, dije calmadamente, ¿quieres que muestre el certificado médico que prueba que no estoy loca? Mark se quedó inmóvil. ¿O quieres que muestre el reporte policial de cuando me amenazaste con tus amigos? Mamá, no. ¿O quieres que cuente cómo me dejaste sola 10 días con comida vencida? Sara se acercó y le agarró el brazo a Mark. Mark, basta. Nos vamos. No, ella tiene que devolver todo. El periodista me miró. Señora Vega, ¿qué va a pasar ahora? Ahora mi hijo va a aprender que maltrato de adulto mayor es un delito y que las madres no somos esclavas de nuestros hijos. ¿Hay algo que quiera decirle a él? Miré directamente a la cámara. Mark, te amo. Pero no voy a volver a ser tu empleada doméstica. Si quieres una relación conmigo, va a ser de igual a igual. Mamá. Y si quieres ver a tus hijos, va a ser cuando aprendas a controlar tu temperamento. Mark se puso rojo de la ira. Se acercó tanto que el periodista tuvo que empujarlo. ¡Te voy a destruir! Mark, ya te destruiste solo. La cámara captó todo. Mark gritando como un loco. Sara tratando de calmarlo. Diego llorando en la esquina. Y yo, parada tranquila con mi carpeta, hablando con la dignidad de una mujer que había encontrado su valor. El noticiero salió esa misma noche. Ana y yo lo vimos juntas, comiendo pizza en mi sofá. En la televisión, Mark se veía horrible, descontrolado, agresivo, mentiroso. Yo me veía serena, preparada, honesta. Abuela, saliste perfecta. Ana, la verdad siempre te hace ver bien. Mi teléfono no paró de sonar. Vecinas, amigas de la iglesia, primas lejanas. Todas me felicitaban. Elena, qué valiente. Elena, ¿hiciste bien? Elena, sos un ejemplo. A las 10 de la noche llamó el doctor González. Elena, ¿vio las noticias? Las vi. Su hijo acaba de llamar. Quiere aceptar el acuerdo extrajudicial. ¿Qué incluye? Reconocimiento de culpabilidad, devolución de los 3.000 pesos, terapia psicológica obligatoria y no contacto hasta que complete el tratamiento. ¿Y Ana? Ana puede quedarse con usted hasta que él demuestre cambios reales. Miré a Ana. Ella asintió. Doctor, acepto. Elena, hay una condición más. ¿Cuál? Su hijo quiere una reunión, una sola, en mi oficina, con testigos. ¿Para qué? Dice que quiere pedirle perdón. Ana me tomó la mano. Abuela, ¿vas a ir? Ana, voy a escuchar lo que tiene para decir. ¿Y si es mentira? Entonces, se va a quedar sin madre y sin hija. Esa noche, Ana se durmió temprano. Yo me quedé en el balcón, mirando las luces del barrio. Por primera vez en meses, Mark no era mi problema. Era su propio problema. Y esa era la diferencia. 6 meses después, Ana cumplió 16 años en mi casa. Invitamos a sus amigas del colegio. Hicimos una torta de chocolate en mi cocina. Las chicas se sentaron en mi sofá a ver películas hasta las 2 de la madrugada. Mark no vino. Todavía estaba en terapia. Había cumplido con el acuerdo al pie de la letra. Devolvió los 3.000 pesos, firmó todos los papeles, se inscribió en el programa de manejo de IRA. Pero no había pedido verme desde aquella reunión en la oficina del doctor González. Esa reunión la recordaba como si hubiera sido ayer. Mark había llegado puntual, vestido de traje como si fuera a una entrevista de trabajo. Se sentó enfrente mío sin mirarme a los ojos. Mamá, quiero pedirte perdón. Te escucho. Me porté mal, te traté mal, no valoré todo lo que hacías por nosotros. Las palabras sonaban ensayadas, como si se las hubiera aprendido de memoria. Mark, ¿por qué me trataste mal? Silencio largo. No sé. Mark, si no sabes por qué lo hiciste, ¿cómo sabes que no lo vas a hacer de nuevo? Porque estoy en terapia. ¿Y qué te dice el terapeuta? Otro silencio. Que tengo problemas de control. ¿Y?
que necesito trabajar en eso. Había sido una conversación fría, formal, vacía. Mark cumpliendo con un trámite legal, no buscando una reconciliación real. Cuando se fue, me quedé sentada en la oficina del abogado un rato más. Elena, ¿cómo se siente? Triste, doctor, pero no sorprendida. ¿Va a darle otra oportunidad? Cuando demuestre que cambió de verdad, no antes. Ahora, 6 meses después, Mark había demostrado muy poco. Había terminado la terapia obligatoria, había conseguido un trabajo nuevo, el anterior lo había echado después del escándalo en televisión, había empezado a pagar pensión alimentaria para Ana sin que nadie se lo pidiera, pero no había llamado, no había venido a visitarme, no había preguntado cómo estaba. Sara sí había venido, una vez al mes, los sábados por la mañana. Tomábamos café y hablábamos de Ana, del colegio, del futuro. Elena, Mark pregunta por vos. ¿Y qué pregunta? Si estás bien, si necesitas algo. Decile que estoy perfecta. Elena, ¿no quieres intentar de nuevo? Sara, tu marido sabe dónde vivo. Si quiere hablar conmigo puede venir. ¿Tiene vergüenza? La vergüenza se cura viniendo a pedir perdón de verdad. Sara nunca tenía respuesta para eso. Diego había venido más seguido, al principio tímido, asustado, con el tiempo más relajado. Abuela, ¿por qué papá no viene? Diego, tu papá está aprendiendo a ser mejor persona. Eso lleva tiempo. ¿Vos lo perdonaste? Diego, perdonar es fácil. Confiar de nuevo es lo difícil. ¿Vas a confiar de nuevo? Cuando él demuestre que merezco su respeto. Ana había crecido mucho en estos meses. Ya no era la chica asustada que había llegado a mi casa. Ahora tenía opiniones, planes, sueños propios. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepentís de haberte ido? Miré alrededor de mi departamento, mis muebles en sus lugares elegidos por mí, mis horarios, mis programas de televisión, mi comida cuando tenía hambre. Ana, me arrepiento de haber esperado tanto. ¿Y de papá? ¿Te arrepentís de pelear con él? Ana, no peleé con tu papá. Me defendí de él. ¿Cuál es la diferencia? Pelear es atacar. Defenderse es no dejar que te lastimen. Ana asintió pensativa. Abuela, ¿crees que papá va a cambiar alguna vez? Era la pregunta que me hacía todos los días. Ana, no sé si tu papá va a cambiar, pero sé que yo ya cambié. ¿Cómo? Antes pensaba que ser buena madre significaba aguantar todo. Ahora sé que ser buena madre significa enseñar respeto. Esa noche, después de que Ana se durmió, me senté en mi balcón a tomar té. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Aló? Hola, Elena. Soy Carmen Torres. Carmen Torres, la periodista que había hecho un seguimiento de mi historia. Hola, Carmen. Elena, ¿puedes hablar? Estoy haciendo un especial sobre mujeres mayores que cambiaron sus vidas. ¿Y? ¿Quieres participar? ¿Para qué? Para mostrarles a otras abuelas que nunca es tarde para ser respetada. Pensé en todas las cartas que había recibido después del primer reportaje. Mujeres de 60, 70, 80 años contándome historias similares, hijas que las maltrataban, hijos que las explotaban, familias que las trataban como empleadas domésticas. Carmen, ¿puedo llevar a mi nieta? Por supuesto. Entonces acepto. Colgué el teléfono y miré las luces de la ciudad. En 6 meses, mi vida había cambiado completamente. Vivía sola, pero no estaba sola. Tenía menos dinero, pero más paz. Veía menos a mi familia, pero me respetaba más a mí misma. ¿Y Mark? Mark seguía siendo mi hijo. Siempre lo sería. Pero ya no era mi dueño. El día de la entrevista, Ana se puso su mejor vestido. Yo me puse el traje azul que había comprado para mi primera cita con el abogado. Abuela, ¿estás nerviosa? No, Ana, estoy orgullosa.
en el estudio de televisión, Carmen me preguntó lo que esperaba. Elena, ¿qué le dirías a una mujer que está viviendo lo mismo que vos viviste? Miré directamente a la cámara. Le diría que tiene 70 años, 80 años, 90 años, pero no está muerta. Y mientras no esté muerta, puede cambiar su vida. ¿Es difícil empezar de nuevo a los 70? Es más difícil quedarse en un lugar donde no te respetan. ¿Y a sus hijos, qué les diría? Que las madres no son empleadas domésticas, que el amor no se demuestra con servidumbre, y que nunca, nunca es tarde para aprender a tratar bien a quien te dio la vida. ¿Elena se arrepiente de algo? Me arrepiento de haber esperado tanto para valorarme. Después de la grabación, Ana y yo fuimos a comer helado. Abuela, saliste increíble. Ana, ¿sabes qué es lo más increíble? ¿Qué? Que por primera vez en años, cuando alguien me pregunta cómo estoy, puedo responder que estoy bien. Y es verdad. Es la verdad más grande de mi vida. Esa noche, Mark llamó por primera vez en 6 meses. Mamá, vi la entrevista. ¿Y? Tenés razón, te traté mal. Mark, eso ya lo sabía. Mamá, ¿podemos intentar de nuevo? Miré a Ana, que estaba haciendo la tarea en mi mesa del comedor. Mark, ¿sabes por qué me fui? ¿Porque no te valorábamos? No, Mark. Me fui porque encontré el valor para valerme a mí misma. ¿Es lo mismo? Es completamente diferente. Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Mark, ya te perdoné. Ahora tenés que perdonarte vos. ¿Y para que confíes en mí otra vez? Demostrármelo. No con palabras, con acciones. Durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que cuando me mires veas a una persona que merece respeto, no a una empleada doméstica. Mark se quedó callado un momento. Mamá, ¿puedo empezar mañana? Mark, podés empezar ahora mismo. ¿Cómo? Preguntándome cómo estoy. ¿Cómo estás, mamá? Sonreí por primera vez hablando con él en años. Estoy bien, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien.